Hola, bienvenido a nuestra última sesión del día de hoy. Estamos a martes 24 de octubre en la materia de geografía. Hoy iniciamos un tema nuevo en esta materia que se titula Riqueza y variedad de la vida en los países. Y nuestro aprendizaje esperado es que el alumno reconozca los climas en la distribución de la vegetación y la fauna del planeta Tierra. Para hoy, nuestro producto final va a ser las dos páginas de la guía integrada. ¿Sale? Bueno, primera pregunta es, ¿cómo crees que influye el clima en la distribución de la vegetación y la fauna en nuestro planeta? ¿Crees que tiene algo que ver? ¿No crees que tiene nada que ver? Sí, no, ¿y por qué? Me gustaría que contestaras esta pregunta. Muy bien. Recuerda que este tema de las regiones naturales y el clima ya lo vimos en su momento en geografía del año pasado. Y ahí platicábamos que por supuesto que tiene que ver mucho el clima, porque el clima no nada más permea a las personas que viven en el lugar, en ese tipo, en los lugares, en las regiones, sino que permea completamente el tipo de flora, es decir, el tipo de plantas, de vegetación que existe, así como los animales o la fauna que existen en ella. Porque platicábamos anteriormente, imagínate con un oso polar con una piel tan gruesa y un pelaje tan espeso, tan denso, que su piel y su pelaje está justamente ya adaptado a un clima en donde hace demasiado frío, lo pusiéramos en un lugar como un desierto, por ejemplo, pues se muere y se deshidrata prácticamente en cuestión de horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Su piel y su pelaje, en lugar de ser un beneficio, porque fueron evolucionados para soportar climas con temperaturas tan bajas, se ponga en un lugar que no está adaptado a esas condiciones, pues inmediatamente se da su extinción, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez recordado esto, vamos a iniciar nuestro tema. Te he puesto en esta diapositiva algunos animales y plantas de ciertas zonas. Por ejemplo, este que me encantó, como se ve, es un manís o pangolín. Este mamífero habita en las zonas tropicales de Asia. Por esta razón, nosotros, no sé tú, dime si tú ya lo conocías, es muy poco probable que lo podamos ver en algún momento en nuestra región, ¿verdad? La Reserva Forestal de Santa Elena en Costa Rica, las hojas de las plantas que crecen en los bosques tropicales son grandes. Mira el tamañote que se ven. Estos son así de grandes porque para absorber la mayor cantidad de agua posible, ¿sale? Y esta es una rana arbórea, perdón, de Amboli. Mira qué preciosura, se ve hermosa, ¿verdad? Y las cactáceas no tienen hojas, sino espinas que les ayudan a ahorrar agua. Es decir, que si las cactáceas tuvieran hojas, pues tendrían que utilizar una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Y entonces no tienen hojas porque como crecen en lugares desérticos, en donde casi no llueve, cuando sucede este fenómeno, lo que hacen es que absorben y guardan, ¿verdad? La mayor cantidad de agua posible. Ok, acá te he puesto el quetzal. El quetzal es un pájaro muy colorido. Existen personas que dicen que hasta son multicolores, ¿verdad? Porque con cierta reflejo de la luz solar se ven sus plumas de diferentes colores. Y también el eloderma, que es también conocido como monstruo de Gila en Arizona, Estados Unidos. Sí, parece una iguana. Este tipo de animales, recuerda que se da en lugares muy secos y que sus escamas lo que hace es que son muy gruesas y protegen al cuerpo de los rayos del sol tan intensos. Imagínate una iguana que está acostumbrada a vivir en temperaturas tan calientes, la mandemos a un polo, ¿no? A cualquiera de los dos. Se congelaría en cuestiones de segundo. Acá te he puesto dos paisajes bellos que vienen en nuestro libro de geografía y observa, por ejemplo, cómo la vegetación, de qué tipo de vegetación se da alrededor de los mares, porque aquí hay dos mares, mira,
Aquí hay una península, acá hay otro, como una playa, una bahía, ajá, porque hay olas, y cómo es la vegetación que hay alrededor, ¿verdad? Del mar. Se esperaría que, así como es la vegetación alrededor del mar, fuera igual que dentro del mar, ¿verdad? Que es verde, pues mira, dentro del mar, de los océanos, pues no, la vegetación no es toda de color verde. Los océanos son lugares donde surgió, la vida. Se tiene antecedentes de que los primeros microorganismos vivos en la Tierra, en la faz de la Tierra, se dieron dentro de los mares y océanos, no fuera de ellos. ¿Sí? Son un ambiente megadiverso. Si México de por sí es megadiverso, los océanos por sí solos son megadiversos, así como la selva. Ambos requieren que llevemos acciones a cabo para su preservación, porque recuerda que la ventaja de vivir acá afuera del mar, de los océanos, es que aquí si se contamina lo podemos ver y podemos limpiarlo. Dentro del mar, pues no, los peces no tienen aún esa capacidad cognitiva de poder limpiar los mares y océanos, ¿verdad? Entonces, toda la basura y toda la contaminación que hay dentro de ellos no pueden resarcir ese daño. Bueno, aquí te he puesto esta tabla que viene en nuestro libro de geografía, de acuerdo a los países, como el ranking, ¿sabes? De los países que tienen mayor número de mamíferos y de reptiles, en número de especies. Están acomodados no ordenadamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en mamíferos, hoy quien ocupa el primer lugar es Indonesia. El segundo lugar sería Brasil, ¿sí? Y en un tercer lugar es México. ¿Me vas a decir China? No, porque 564 es mayor que 502. Ahora veremos esos lugares también en reptiles. El primer lugar, fíjate, no lo ocupa Brasil, sería Australia. El segundo lugar sería México. Y el tercer lugar sería, ay, ya me estoy brincando uno, Brasil. ¿Sale? Y acá abajo dice, efectivamente, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en diversidad de mamíferos y el segundo en reptiles. ¿Sale? Y por esta razón es que decíamos que México es un país mega diverso, porque tiene una gran cantidad de especies de tanto mamíferos, de reptiles, también como de vegetación, de árboles, ¿verdad? Bueno, a la gran diversidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta lo conocemos como biodiversidad, por eso es que se llama megadiverso. ¿Por qué? Porque tiene tanto una gran diversidad en especies animales como en vegetales. ¿Sí? Pero bueno, a la diversidad que existe de especies animales y vegetales en el planeta se le conoce como biodiversidad. Cerca del Ecuador, observa por favor el mapa que te he puesto acá, se caracteriza por lluvias constantes todo el año y temperaturas elevadas, es decir, que hace mucho calor, que crean un ambiente cálido y húmedo favorable para el crecimiento de las selvas. ¿Sí? ¿No me crees? En esta parte de acá, ahí déjame pongo la línea, se encuentra el Ecuador. ¿Sí? Fíjate de cuáles son los colores que predominan, ¿no? Como en esta franjita. En esta franjita que he puesto de ahí. Ese sería como las zonas que están muy cercanas de el Ecuador. ¿Sale? Y que es favorable para el crecimiento de selvas donde se localizan numerosas especies vegetales y animales. Al alejarnos del Ecuador hacia los polos, llámese hacia arriba, te pongo la flecha, o hacia abajo, por acá anda la Antártida, acuérdate, la lluvia escasea y el clima es más seco. En esta zona desértica se desarrollan especies muy diferentes a las de la selva. Por ejemplo, arbustos que en vez de hojas tienen espinas para evitar la pérdida de la humedad y otras que conservan agua en su interior, como las biznagas.
En estos ambientes disminuye mucho la variedad de especies vegetales por la falta de humedad. Pasamos a... En las latitudes mayores, entre 50 y 60 grados aproximadamente, se localizan los bosques de coníferas. Debido a las lluvias abundantes y bajas temperaturas, las hojas de los árboles son delgadas, pero verdes y flexibles, por donde resbalan el agua y la nieve. Esta región natural se extiende en Europa y América del Norte. Es de las más estudiadas, por ello se conoce un mayor número de especies. América del Norte, te la marco acá. ¿Sale? Recuerda que nosotros pertenecemos a América del Norte. Ahí pues, perdona mi línea derechueca, recuerda que la hago con el mouse. Menos especies se observan cerca de los polos, es decir, entre más nos acerquemos, mira, aquí donde ya se ve el bosque del norte y la tundra, las bajas temperaturas durante todo el año limitan el crecimiento de plantas y animales que desarrollan mecanismos de sobrevivencia. Existe una extensa biodiversidad en la Tierra, sin embargo, de los casi 200 países que hay en el mundo, solo 2 se concentran alrededor del 70% de biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que de cada 100% de cada 100 países, solo 6 son megadiversos o son biodiversos, ¿sí? Quiere decir que solo el 6% es el 6% del mundo, del planeta, es biodiverso, ¿sí? Es decir, que tiene mucha cantidad de especies vegetales y animales. Es muy poco, ¿cierto? 6% es muy poco. Estamos hablando que, ¿qué le pasa al otro 94%? Pues generalmente no se le conoce como biodiverso porque tiene pocas especies vegetales y animales. Solo son que tienen ciertas animales que son muy, muy, muy típicos del lugar y que no se dan en otros lugares. Recuerda que eso también ya lo habíamos hablado, ¿sale? Que tienen especies endémicas. Nada más, no tienen especies que son de ahí y que van y viajan por todo el planeta o están en otros lugares, ¿sí? Que solo son de ellos y ya, no se pueden dar en otros lugares, ¿vale? De ahí que se le llamen megadiversos a este 6%. ¿Cuáles son estos países megadiversos? Ahí te va. Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, República Democrática del Congo, esa es una de las favoritas de esta zona, Madagascar, Australia, Indonesia, India y China. Esos son los países megadiversos del mundo. Ahí está México, por cierto. Ya lo habíamos platicado antes. Cada modificación del ambiente provoca una variación en la vegetación y la fauna del lugar, de modo que una región que presente variedad en las condiciones naturales como su clima, relieve, el tipo de rocas, presencia de ríos, entre otros, será favorable para el desarrollo de una gran variedad de especies vegetales y animales. Como pudiste ver, México e India, que están a una distancia semejante del Ecuador, presentan climas cálidos semejantes. Sin embargo, las sierras madres que atraviesan el territorio mexicano de norte al sur por la altura del terreno enfrían el ambiente y crean un clima templado y frío, donde crecen los bosques templados. Esto genera que exista mayor variedad de plantas y animales en una menor superficie del territorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber climas tan cambiantes en nuestro país, no nada más hace que exista cierto tipo de animales como la sabana o la selva, por ejemplo, ¿no? Sino que al tener también dentro de nuestro país climas fríos, también tenemos animales y plantas que se dan más frecuentemente o únicamente en climas más fríos, ¿sale? Desde hace muchos años los cambios climáticos, los descensos en el nivel del mar, la intensa actividad volcánica, la destrucción de los ecosistemas, la sobreexplotación por parte de las poblaciones para el consumo y el comercio han sido las causas principales de la pérdida de la biodiversidad.
Recuerda que en su momento nos pasó cuando estábamos hablando del Tren Maya, ¿te acuerdas? A algunos de ustedes todavía nos tocó estar en el salón, que llegó con ese tema muy enojado porque había escuchado en las noticias que al construir este tren iban a destruir una importante cantidad de selva en donde se albergan muchas especies de esta mega biodiversidad que tiene México, ¿no? Entonces platicábamos y decíamos, bueno, es que esa es una de las causas por las cuales un país puede dejar de ser mega biodiverso que otro, ¿sí? No nos extrañemos entonces que después de esta construcción del tren existan algunas especies que ya no se vean tanto en el país o que dejen de existir, ¿sí? Y la razón sería que gracias a una acción humana, estas especies pues tuvieron que emigrar de su zona donde vivían, ¿verdad? La biodiversidad es el resultado de un proceso natural que ha sido conformado durante millones de años, por lo que debe de ser protegida, respetada y preservada. Te decía que en la selva lacandona, por ejemplo, existen organismos, organizaciones gubernamentales que vigilan, ¿sí? Como la policía de acá de nuestro país, pero es exclusivo de la selva lacandona, es decir, vigilan solo esos lugares, esas zonas protegidas, precisamente para esto, para preservar las especies que ahí existen, porque existen personas que al ver una gran cantidad de árboles, lo que quieren hacer es que quieren hacerse millonarios o ricos de esa parte, ¿verdad? Y van y cortan árboles, y en esos árboles habitan especies animales, van y destruyen el lugar donde viven, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos formamos parte también de esta biodiversidad de los ecosistemas, pero recuerda que nosotros, dentro de nuestra cadena alimenticia, realmente son muy pocos los animales que consumimos. Tendríamos que seguir respetando esta misma cadena para no entorpecer las demás cadenas alimenticias, porque recuerda que eso es lo que sucede cuando se altera una cadena alimenticia, entorpecemos las otras cadenas que existen en el lugar en donde habitamos, ¿sale? Bueno, entonces, una vez platicado esto, te voy a pedir que te vayas a tu guía, a la página 282 y 283, porque ese es nuestro producto del día de hoy, ¿sale? Es nuestra evidencia. Las vas a contestar con toda la información que hemos platicado en este video y después, cuando termines, me vas a enviar la evidencia fotográfica por este medio, ¿sale? La espero más tarde y nos vemos mañana en nuestras clases del día miércoles. Recuerda que iniciamos con matemáticas, ¿sale? Cuídate mucho, que pases una linda tarde y termines pronto. Bye.